Cátedra Médica. Hoy el tema, trastornos del sueño, los problemas con dormir. ¿Ah? Hoy estaremos conversando con el doctor Eric Peralta, el doctor Alcántara, perdón, Eric Alcántara. Es el primo. Sí, Eric Alcántara estará pues hablándonos de los trastornos del sueño. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días y un placer para mí enorme estar aquí con ustedes. Bueno, para nosotros es una honra y sobre todo un tema que tiene tanta relevancia. El problema del sueño, doctor, ¿qué usted nos puede decir a forma de introducción de esta problemática que le afecta a tantas personas, el tema del sueño como problema de salud pública? No, y no solo eso, sino que existen hoy día identificados más de 30 trastornos del sueño. Y los pacientes usualmente, algunos que tienen un trastorno del sueño, viven y aprenden a vivir con ese trastorno porque no saben que existen tratamientos para ese trastorno o un diagnóstico preciso que encuentre ese problema y trate ese problema. Muchos de los pacientes... muchos de los trastornos del sueño dan síntomas subjetivos de insomnio. Por lo tanto, el paciente le refiere a su médico de cabecera: doctor, yo creo que tengo insomnio, no duermo bien. La forma más fácil de ese médico de cabecera es tratarlo con un medicamento, un inductor del sueño. Por lo que muchas veces cubren el problema de base de ese paciente, si ese paciente no se realiza un estudio diagnóstico como la polisomnografía. Por lo tanto, hoy día el problema de sueño se maneja usualmente muy superficial en algunos países, como el nuestro, donde el paciente primeramente se acerca a un familiar, se acerca a un amigo y mira, yo sé que tú tenías un problemita de sueño, dame una patillita de la que te dieron a ti. Y prácticamente se automedica el paciente usualmente en nuestro país. Porque generalmente el trastorno del sueño se refleja y se siente cuando no está despierto, no cuando está durmiendo. Sí, así es, ya que el síntoma número uno de un paciente que no tiene un sueño reparador es hipersomnolencia diurna, fatiga durante el día, irritabilidad, esas cefaleas al despertar. Entonces el paciente siempre piensa que es insomnio y no va donde su médico que le indica un estudio del sueño donde se haga el diagnóstico de base, ya que en nuestro país actualmente, nosotros en la Clínica del Sueño, diariamente hacemos diagnósticos de diferentes trastornos del sueño, que el paciente llega con síntomas subjetivos de insomnio. El paciente cree que es insomnio, pero cuando se le hace el estudio diagnóstico, ahí podemos ver que puede ser un síndrome de movimiento periódico de piernas, por ejemplo, que es muy frecuente aquí, ya que los trastornos del sueño que causen micro y macro despertares en la continuidad del sueño, que lo vemos reflejado en el electroencefalograma durante la noche, ese micro despertar va a causar síntomas diurnos del paciente, es decir, fatiga diurna, hipersomnolencia, y muchas veces son trastornos que se tratan con otro tipo de fármacos y hoy día lo tratan con fármacos inductores del sueño. Una pregunta, Eric. Hoy hablamos con el doctor Eric Alcántara, quien es médico especialista en trastornos del sueño, medicina del sueño, así se conoce como disciplina. ¿Cuáles son los principales trastornos del sueño que padece el ser humano? ¿Cuántas horas debemos dormir? ¿Qué tiempo? Usted después que recuesta su cabeza, usted ya debe estar ya debe estar dormido. O sea, todas esas son preguntas que se nos ocurren y que van a estar surgiendo. Y usted puede llamar a través del 809-682-9850 para estar en contacto con nosotros. Pero los principales trastornos del sueño, ¿cuáles son, Eric? El principal trastorno del sueño es el insomnio. El insomnio. ¿Qué consideramos como insomnio? Hoy día se define en la clasificación internacional, en su edición número 3 de los trastornos del sueño, como en tres partes se divide, como insomnio de corta duración, insomnio crónico y el insomnio que no cumple ninguno de los dos requisitos, ya que el insomnio crónico es cuando una persona tiene dificultad para conciliar o mantener el sueño 3 veces por semana, por lo menos por 3 meses. Cuando es menos de 3 meses es insomnio de duración corta. Y cuando no cumple ninguno de los requisitos es insomnio simplemente relacionado ya sea a un medicamento, a una condición médica de base, y ya se busca por esa parte. Sin embargo, el insomnio hoy día,
un paciente, por ejemplo, que tenga una latencia de sueño, la latencia de sueño es el tiempo que le toma a un paciente dormirse, inmediatamente se va a la cama, que debe ser menor a 30 minutos. Un paciente que me le tome más de 30 minutos, por lo menos 3 veces a la semana, ya se describe como un insomnio. O un paciente que se duerma, pero tenga varios despertares durante la noche y que tenga despertares que sean prolongados, o que ese paciente se despierte más temprano de lo habitual y que lo ocurra por lo menos 3 veces a la semana, ya se puede describir como un insomnio. Usualmente la técnica de Spearman funciona muy bien para poder abordar estos pacientes, ya que el insomnio muchas veces lo más frecuente es tener un factor precipitante que me precipita ese insomnio. Es el más frecuente y gracias a Dios es el que se observa en pacientes que tienen insomnio hoy día acortado, que es el que era agudo antes, que es el que tiene menos de 3 meses de duración. Doctor, usted habla de macro y micro despertares en los pacientes que tienen trastorno del sueño. Estos micro despertares, ¿los pacientes logran identificarlo o suceden y el paciente no se da cuenta? Sí, mira, el micro despertar se define en el sueño como un despertar abrupto en el electroencefalograma de por lo menos 1 segundo a 3 segundos, que lo medimos durante la polisomnografía. Ajá. Cuando es un macro pasa de 3 segundos. Muchas veces se percibe por la pareja del paciente, por Pero un el paciente movimiento, no. el paciente lo refleja porque si es relacionado, por ejemplo, al trastorno respiratorio del sueño, apnea obstructiva, el paciente despierta buscando aire. Entonces sí se da cuenta el paciente en algunos casos. Okay. Pero muchas veces es imperceptible el trastorno del sueño, sin embargo, por la misma pareja del paciente. Por ejemplo, en el trastorno del sueño del movimiento periódico de pierna, los movimientos son prácticamente imperceptibles porque son del músculo tibial anterior, donde nosotros lo monitoreamos con unos sensores donde se realiza el electromiograma del tibial anterior. Y muchas veces lo diagnosticamos, el paciente no sabía que lo tiene y lo que se pensaba que era insomnio. Entonces, para esos diagnósticos, la persona tiene que estar entonces durmiendo o dormido, y entonces en ese momento que se hacen todos los registros y los estudios, ¿cómo que se hacen esos diagnósticos? Sí, el diagnóstico se realiza a través del estudio polisomnografía. Polisomnografía. Es el estudio del sueño monitoreado usualmente por un somnólogo o por un médico. Aquí en el país nosotros tenemos médicos entrenados y es una noche completa en la clínica. A menos que ese paciente se busque un problema de trastorno del sueño, de hipersomnolencia de tipo central, como la narcolepsia, por ejemplo, y ese paciente se tiene que realizar el estudio de la noche, la polisomnografía, y también el estudio de latencias múltiples del sueño, que es al día siguiente de la polisomnografía. La narcolepsia, ¿qué es eso, doctor? La narcolepsia es un trastorno, pertenece a los trastornos del sueño de hipersomnolencias, donde el paciente presenta un sueño a pesar de que duerma 12 horas, 10 horas en la noche, aún durante el día presenta una hipersomnolencia prácticamente desconocida, que ese paciente lo inhabilita de poder desempeñarse normalmente durante el día en su trabajo, le afecta en su labor. Usualmente esos pacientes llegan a la clínica, doctor, yo no puedo mantener un trabajo, me botan porque me duermo. O en sus estudios, usualmente se presenta mucho en la adolescencia y ya en la adultez va desapareciendo. Ya cuando continúa y se realiza el diagnóstico de la narcolepsia, ya nosotros podemos medicar a ese paciente y ese paciente puede hacer una vida normal durante el día. Doctor, entonces usted dice, para realizar el diagnóstico, el paciente debe estar en la clínica, debe estar siendo supervisado por un especialista que maneje estos temas de sueño. No se estresa el paciente de saber que me voy a dormir, pero me están vigilando, tengo todos estos aparatos puestos. ¿Eso no dificulta un poco el diagnóstico? Sí, claro que sí. Y en los centros del sueño lo tenemos muy en cuenta con la eficiencia de sueño. La eficiencia de sueño es el tiempo que se pasa el paciente durmiendo relacionado al tiempo en la cama. Ese es el cálculo que se hace en porcentaje. Usualmente el paciente con una eficiencia de sueño normal es una eficiencia de sueño sobre un 80% del sueño, del tiempo, sobre exacto. La cama. Sobre la cama. De dormir en el tiempo relacionado al tiempo en cama. Por lo tanto, lo tomamos en cuenta cuando vamos a definir la eficiencia de sueño. Usualmente estos pacientes, cuando no tienen un trastorno de sueño que sea ya de base, tienen una eficiencia de sueño normal. Muchas veces, mucho trastorno del sueño, el paciente duerme normal y tiene una buena eficiencia de sueño, pero ese trastorno del sueño usualmente está presente y se ven cambios en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, porque si ese paciente tiene un trastorno del sueño respiratorio,
Sin embargo, simplemente por el ronquido, por ese sonido y ese cierre, nosotros hemos visto cambios en la regulación de la saturación de oxígeno, donde esa disminución bien leve aumenta el gasto cardíaco en ese momento. Entonces, a largo plazo, ese paciente va a presentar problemas cardiovasculares. Entonces, usted apuntaba de que un paciente que tiene trastorno de sueño regularmente no es funcional durante el día porque se siente cansado, con sueño, pero en el tema de fisiológico, ¿cómo se afecta el organismo cuando una persona no duerme bien? Ya usted apuntaba el tema de enfermedades cardíacas. ¿Qué otros órganos pueden afectarse por esta condición? Claro, antes se creía que el sueño era una parte de nuestra vida que era inactiva. Hoy día se sabe que es activa. Ocurren muchos cambios hormonales donde ocurren reparación de nuestros tejidos, de nuestras células. Y si no ocurre, este paciente va a tener repercusiones al otro día con su nivel cognitivo, por ejemplo, con su memoria, con su salud. Usualmente lo primero que se afecta en estos pacientes es el sistema cardiovascular, donde estos pacientes comienzan a tener cambios en su frecuencia cardíaca, en arritmia cardíaca, donde en su metabolismo también, porque durante la noche ocurren algunos factores que actúan en nuestro metabolismo. Por lo tanto, este paciente se torna obeso, viene la diabetes, el problema metabólico, viene también... Puede tener un accidente en su trabajo, si este paciente maneja una maquinaria o si es conductor también, tienen accidentes relacionados a esa hipersomnolencia diurna. Entonces, ¿qué es más frecuente? ¿Quién tiene más trastorno del sueño? ¿El hombre o la mujer? Porque se dice que las mujeres, sobre todo las que han tenido hijos, su propio organismo se prepara para despertar con frecuencia, para ir atendiendo al niño, etcétera. Así es. ¿Dónde es más frecuente? Depende del trastorno del sueño. Insomnio usualmente es más frecuente en las mujeres. En los hombres es más frecuente los trastornos respiratorios, pero en algunos tipos de trastornos del sueño como parasomnias nocturnas, por ejemplo, lo hemos visto de manera igual. En los estudios que han hecho, se han visto casos, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño es 3 hombres, 1 mujer. Luego que la mujer entra en la premenopausia y menopausia, donde hay una debilidad de la musculatura del área faríngea, ya se asemeja la prevalencia, es decir, 3 hombres, 3 mujeres. O sea que en este caso el tema hormonal, la menstruación, acaba siendo un factor de protección de las mujeres contra el ronquido. Prácticamente con esa fuerza que tienen esos músculos a nivel faríngeo. Ahora, las mujeres... Durante el embarazo, en ese proceso fisiológico, también hay algunas mujeres que pueden presentar trastorno del sueño, como son insomnio o la misma apnea obstructiva del sueño, solo con el embarazo. Bien, hoy estamos hablando sobre trastornos del sueño con el doctor Eric Alcántara. Usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, también a través de la línea internacional 833-380-0062, o puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntitas. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, saludos. Como siempre, interesante el tema. Doctor, quería preguntarle, cambios de hábito, como por ejemplo despertarse muy temprano, ¿pueden causar o desencadenar trastornos del sueño? Pregunto esto porque, por ejemplo, yo practicaba natación de 5 a 7 de la mañana y notaba que cuando estaba comenzando a acostumbrarme, tenía hipersomnolencia durante el día. Y lo que hacía era que me acostaba trataba de acostarme más temprano en la noche para compensar las horas que estaba despierto en la mañana. Le escucho, gracias. Gracias por su llamada. Adelante, doctor. Sí, claro. Sin embargo, en los pacientes, cuando nos llegan a la clínica, la evaluación y esa anamnesis en medicina del sueño tan completa, también se le pregunta al paciente ese tipo de actividades que simplemente hacen un cambio en su higiene de sueño que tiene que ver con el horario de sueño. Un adulto, por ejemplo, necesita entre 7 a 9 horas de sueño. ¿Adulto Sí, hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Hasta los 60 años. 60 años. Por ejemplo. O sea, el tiempo en el que debemos dormir entre 7 a 9 horas. Por ejemplo, Montero tiene que dormir entre 7 y 9 horas. Ahora, o ya él... En la medicina del sueño también se conocen los dormidores cortos. Estos tipos de pacientes duermen 6 horas, 5 horas y no tienen ningún síntoma diurno de que les falta el sueño. No tienen hipersomnolencia, no se sienten fatigados, no tienen ningún problema médico de base por esa falta de sueño. Entonces se describe como un dormidor corto.
En algunos O casos, sea, esa es una variante. eso es ¿verdad? una variante en algunos pacientes, ya que el horario de sueño varía Pero de no paciente a es- paciente. Pero no es lo común. No es lo común. O sea, Lo, el que duerme mal habitualmente al otro día está con todas esas características que usted ha dicho. Usted ha dicho, doctor Eric, está fatigado, fatigado, le irritable, falta energía, ¿no? energía, Se enoja por cualquier cosa. se enojan, se le olvidan las cosas, problemas de memoria, Se duermen, se, se duermen el día porque le falta sueño. se duermen el día, después de ese almuerzo se duermen, no pueden socializar. Al final del día ya lo que quieren es irse a su casa. Entonces ese tipo de pacientes requieren un poco más de tiempo. Entonces, doctor, usted Vamos a dice, ver qué dice la gente, Liz. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes. Vamos a ver qué Hola, dice la buenos gente. días. Buenas. Diga usted. ¿Cómo estamos? Es Daris que habla. Hola, hola. Estamos muy tranquilos, bajado aquí trabajando. Amable, dejó una pregunta por YouTube. Sí, Es Alexander Torres que habla. sí, pero dale, dale al aire. ¿Qué sucede cuando yo, o sea, con frío, casi yo no frío? O sea, casi yo no duermo, pero con calor sí. ¿Qué puede pasarme en ese momento? Temperatura. La temperatura. Mira, la temperatura corporal Pero del Caribe. en el sueño suceden algunos procesos homostáticos y circadianos, que es el homostático que induce a que tengamos esa presión de irnos a dormir. Usualmente el ambiente tiene que ver mucho con que sea un ambiente fresco para que tengamos un mejor sueño, ya que nuestra temperatura corporal disminuye durante la noche, al igual que la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, nosotros les recomendamos a los pacientes que sea un ambiente fresco y silencioso. Es un caso especial ese sí, paciente. él está Un caso de inverso. estudio. Sí. Un caso de Está inverso. estudio. Hay que mandarlo al centro para que lo estudiemos. Sí. Doctor, usted mencionaba que el adulto debe dormir entre 7 a 9 horas diarias. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los niños, ¿qué tiempo debe dormir? ¿Qué es el tiempo recomendable? En la adolescencia también, para que podamos establecer diferencias ahí. Y en los niños, por ejemplo, en los infantes, se recomienda alrededor de 14 a 16 horas entre la noche y las siestas. Ya cuando Uno se pasa la vida entonces durmiendo. uno se pasa una tercera parte de la vida durmiendo. La tercera parte. Una tercera parte. Por eso que y es importante. Sin embargo, la Sociedad de Cardiología Americana recomendó 9 horas de sueño. Nosotros antes recomendábamos entre 7 a 8. Sí. Pero se sabe que si se duerme por lo menos entre 7 a 8 horas, eso es usualmente reparador para nuestro sistema cardiovascular. Ahora, dormir mucho también no es bueno. Dormir mucho se relaciona a una vida sedentaria. Es decir, provoca obesidad, problemas de nuestro metabolismo y falta de poder socializar, por ejemplo, al día siguiente. Usted ha hablado como problemas de trastornos en el sueño, nos ha hablado del insomnio, nos ha hablado de la apnea, la apnea del sueño. La apnea del sueño está provocada esencialmente ¿por qué? ¿Cuáles son las principales causas de la apnea del sueño? Mira, cuando Yo creo se que tenemos habla... que irnos a una pausa, doctor Eric Alcántara. Al regreso de esta pausa, vamos a entrar en esos detalles, la apnea del sueño, las causas y cómo podemos nosotros diagnosticarla y ayudar a estos pacientes.